compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4. Nuestro tema a investigar y exponer fueron los tanques semienterrados. Principalmente a mis compañeros ya explicaron previamente algunos datos de este tema. En cuestión a mí me tocó exponer las consideraciones de diseño. Sin previo aviso comenzamos. Entendemos que uno de los criterios a considerar para el diseño de estos tanques más que nada se radica en su localización, es decir, la ubicación de estos tanques debe que estar principalmente en terrenos elevados. Bueno, eso es lo que se sugiere según la norma, ya que nos permite mayor rendimiento económico en nuestra red, pero a veces tiene que depender mucho de cómo se ubique el terreno en el que se va a trabajar. Asimismo, la selección de este sitio más adecuado se basa en muchos criterios en los cuales el proyectista debe tomar las decisiones correctas, por lo cual genera un mayor esfuerzo. Entendemos que, como les dije previamente, que la alimentación del tanque, bueno, esta en natural se va a causar por un efecto de gravedad dado a su economía, pero como dije anteriormente, esto puede depender de muchas cosas, ya sea de nuestros datos topográficos, de nuestra cuenca, de nuestros descubrimientos, o hay veces de las que los terrenos no nos ayudan. Los efectos de las bombas solamente se puede colocar en terrenos accidentados o en cuestiones de desniveles, ya que en terrenos planos no es permisible y solo entra el bombeo por bombas. Bueno, la alimentación de estos tanques es así, se debe que efectuar por gravedad, por lo que se requiere que el tanque esté a suficiente altura, esto para asegurar en cualquier instante y en todos los puntos una presión constante. Por otro lado, es lo que les comenté, la norma en la que nos basamos fue la NONS-007-CNA-1997, la cual, si buscan ustedes, pues vendrá una sección de todos los datos, ya sea elevados, superficiales, enterrados, semienterrados, asimismo como su diseño de cada uno. En cuestión, como les comenté, hay que tomar en cuenta que los datos topográficos son una parte fundamental al elegir la ubicación de nuestro tanque, por lo que es conveniente considerar que la red de distribución sea lo más económica posible y que tenga la mayor uniformidad e impresiones en toda la zona. Por esto les dije que es conveniente que a veces nuestro tanque esté ubicado en terrenos altos o que tengan desniveles, para esto efectuar una mayor economía en el proyecto que se establezca. Claro que a veces no siempre se cumple estos requisitos, ya que no lo permite el terreno. Asimismo, debemos tomar en cuenta que su diseño hidráulico es importante para estos tanques, ya que nos permiten, por ejemplo, de medir las presiones de cada válvula, o en cuestiones tener algunas válvulas que cierren o extraigan el agua, esto para hacer una operación o una reparación dentro del mismo tanque, ya que la mayoría se ocupa para limpieza. Por esto tenemos sus accesorios, que son la entrada, la salida de la red, el desagüe de fondo y las tuberías de Damasias. Podemos entender que la entrada previamente esta corresponde en general a la fuente derivadora, en la cual se descarga por encima del espejo de agua, ya sea para tirantes pequeños o por un lado por el tanque o por el fondo para tirantes grandes. Como podemos observar en la imagen, podemos ver el accesorio que se ubica previamente en la entrada. Más que nada esto se ubica para
como les comenté, para sellar nuestro tanque y que no se contamine, y asimismo esta da el paso de la entrada de agua hacia nuestro tanque. Por esto mismo debemos que tomar en cuenta que el proyectista debe tener especial cuidado en revisar y tomar las providencias necesarias para la precaución y protección de la losa de fondo. Esto por el efecto del impacto que da la caída del agua cuando cae o sus velocidades de alto flujo en la entrada. Esto para nivelarlo. Como podemos observar, tenemos el tanque, la entrada, las válvulas de compuerta. Las válvulas de compuerta, como les comenté, estas nos ayudan a veces a sellar las entradas. Esto en cuestión ya sea para hacer una reparación en el tanque o viceversa. Depende de muchos criterios. Y podemos encontrar las entradas. Las entradas previamente se pueden colocar ya sea en el fondo, pero que tengan un desnivel que logre llenar el tanque, o previamente la parte de arriba. Esto depende de los criterios que se hagan en el proyecto. Tenemos los accesorios de salida. Los accesorios de salida nos ayudan a desalojar el agua hacia la red de distribución. Estos accesorios se pueden colocar ya sea en las paredes en las paredes del tanque o en la losa de fondo, y estas pueden estar adosadas o no pueden estar adosadas. Y se tiene que, por ejemplo, en tanques de superficie suficientemente grande o tuberías de gran tamaño, resulta más conveniente que estas estén en el fondo, ya que nos brindan mayor presión, más que nada una uniforme presión constantemente. Y como podemos ver en la imagen, esto es lo que les dije, que podemos ver el tanque, los accesorios de la salida de flujo y, como siempre, sus válvulas de compuerta. Por otro lado, tenemos un accesorio indispensable que es el desagüe de fondo. Este previamente sirve como las válvulas de compuerta. Se utilizan ya sea para desalojar el agua y hacer operaciones dentro del tanque, por ejemplo, reparación, limpieza, etcétera. Y esto previamente se vacía un tanque de 2 a 4 horas para que sea el vaciado de este quede fijo. Asimismo tenemos las tuberías de Damasias. Las tuberías de Damasias principalmente se instalan de forma vertical en el interior del depósito y estas van adosadas hacia las paredes. Estas tuberías principalmente se instalan con el propósito de que la entrada se selle de roedores o animales en general. Es decir, cualquier animal no caiga y contamine el agua o viceversa. Estos en algunos casos se proyecta la instalación con una salida horizontal y a veces con una bajada a 60 grados. Como podemos ver en la imagen, se ubica la tubería de Damasias, que más que nada es como una compuerta, es como son las válvulas de compuerta, pero muy diferentes, muy diferentes. Y bueno, compañeros, esta sería mi exposición por parte mía y muchas gracias.